Vamos a compartir hoy alguna parte de una información muy importante que en este momento nuestra humanidad necesita tener, necesita conocer algunos aspectos de su verdadero origen para recoger de esos aspectos aquellas cosas positivas que nos van a servir en este momento de transición y aquellos errores que se cometieron alguna vez para que no los volvamos a cometer. Bien, en este momento que estamos viviendo, que todos estamos viviendo la gran transición, donde nuestra humanidad va a dejar este estado que tenemos hoy y va a dar un gran paso en su proceso evolutivo, con el apoyo de todos nosotros. Y en esa transición nosotros vamos a tener que tomar muchas decisiones. Vamos a tener que definir en qué lugar de ese paso evolutivo nos vamos a colocar, qué es lo que vamos a hacer y a dónde vamos a querer llegar. Para tomar algunas decisiones existenciales es absolutamente imprescindible contar con información clara, información fiel, que nos pueda servir para tomar esas decisiones tan importantes. Es así que las jerarquías que nosotros conocemos como los hermanos mayores, nuestros hermanos, las jerarquías cósmicas e intraterrenas, han estado a lo largo de la humanidad intentando asistirnos en el proceso de ese desembalse de información que tanto necesitamos. Es así que tanto las jerarquías cósmicas como las intraterrenas trabajan junto a nosotros cuando nosotros se los permitimos, para intentar lentamente ir dándonos esa parte de nuestra historia que necesitamos conocer, una parte de la historia que es nuestra, que ellos guardan con mucho amor y mucha paciencia, para que nosotros estemos prontos para recibirla. En este tiempo, esa transición que vamos a vivir, esa purificación, como tantas veces hemos escuchado, nos va a traer momentos muy intensos, los cuales esta civilización no conoce, porque nunca ha vivido una instancia como esta. Entonces, las jerarquías están intentando asistirnos lo mejor posible para que esa instancia nosotros la podamos pasar, podamos sobrellevar las pruebas que vamos a vivir. En este momento, en nuestra civilización, hay una ignorancia importante con respecto a algunos temas que ya hemos conversado en otros momentos, sobre quiénes somos, cuál es el papel que desarrollamos a nivel cósmico, en qué grado de evolución estamos con respecto a otras civilizaciones, por qué estamos en ese grado de evolución. Y esta ignorancia que la mayor cantidad de la población planetaria tiene, en este momento es una ignorancia un poco peligrosa, porque nos deja afuera de un contexto universal que es imprescindible que nosotros conozcamos para tomar esas decisiones de las cuales habíamos hablado recién. Nosotros, la mayoría de nosotros, no tenemos una idea cierta de cuál es la energía cósmica, la información cósmica y el papel, la función cósmica que nosotros como humanidad desarrollamos. Y es importante que estemos al tanto de toda esa información. Tenemos que aprender a crear ese vínculo con lo divino internamente y externamente, que es un contacto único, y para eso hemos tratado de estudiar, practicar todas estas cosas que desde hace años venimos compartiendo. Pero básicamente lo que tenemos que saber está escrito
y resguardado en los inicios de nuestra civilización, como vamos a ver a lo largo de esta charla. ¿Cómo nos asisten nuestros hermanos mayores en este momento? Ellos intentan establecer un contacto con nosotros, un contacto pleno y verdadero que nos permita recibir de parte de ellos esa información que está disponible para todos aquellos que con mente abierta y cumpliendo ciertas pautas que ellos nos marcan, puedan ser puentes entre ellos y la humanidad. Así se forman entonces lo que se denominan los grupos de contacto, que es un conjunto de seres que no tiene nada que ganar ni que perder con el contacto, que se han desvinculado en algunos aspectos de sí mismos, se han desvinculado de las energías de la competencia con otros seres, que viven una preparación muy intensa, tanto física como mental, como espiritual, que han asumido la ley monástica como forma de preservar sus energías y ofertarlas al proceso de desembalse de información para intentar que ninguna energía planetaria pueda intervenir en ese proceso de contacto, para que sea fiel, seres que no les importa ocupar el último lugar y ser anónimos si la tarea así lo requiere. Esos grupos de contacto establecen un diálogo con las jerarquías juntos y a través de ese diálogo las jerarquías comienzan a desembalsar información y esos grupos hacen de puente, como veíamos, entre los mayores y la humanidad. Siempre ha sucedido a lo largo de toda la historia que un grupo pequeño de seres se anima a experimentar los cambios que este planeta y esta civilización debe vivir, y esos cambios los viven en nombre de todos, mientras una gran parte de la población está inmersa en la vida común y muchas veces dormida. Hay grupos de seres, a lo largo de toda la historia ha habido grupos de seres que se han animado a vivir instancias distintas, sin temores, sin prejuicios, con la mente abierta, y han podido contactar con las jerarquías para transmitir luego a la humanidad algunas enseñanzas. Su experiencia es la experiencia de todos, porque en nombre de toda la humanidad la viven esa experiencia, no es a título personal. Nada pueden hacer con un conocimiento que solamente es efectivo cuando se comparte con todos. Entonces, estos seres forman esos grupos de trabajo y ofertan sus canales para que las jerarquías puedan transmitir a todos la información que todos necesitamos. Así surge esta información que vamos a escuchar hoy, a través del trabajo de un grupo de contacto. Un grupo de contacto que sigue las pautas que mencionamos, personas comunes, como todos nosotros, solo que han optado por trabajar sin condiciones para el plan evolutivo, por amor a la humanidad y por amor a Dios. Este grupo de contacto comienza aquí en La Figueira y en el Centro Aurora y toma fuerza y consistencia y solidez cuando hace más o menos un año nosotros llegamos hasta aquí y en unión de las informaciones que teníamos ambos lados, construimos todas estas cosas que ustedes han venido escuchando desde hace algún tiempo y todas las que vamos a escuchar en el futuro. Este trabajo de hoy es el fruto de ese contacto, de ese trabajo, de este grupo, que hoy somos uno solo, y que
solamente intenta ser un puente de unión entre nuestros hermanos mayores y todos los demás. Entonces, todo lo que vamos a escuchar es fruto de ese trabajo de unión, que es la forma en que los mayores apoyan a aquellos grupos de trabajo que realmente no piensan ni sienten que son dueños de alguna parte de la verdad. Hay muchos grupos en el mundo que canalizan información y nosotros esperamos que de la misma forma que nosotros unimos nuestras voluntades y la parte que nos había tocado desembalsar de la información y la hicimos una sola, esperamos que muchos grupos hagan lo mismo, porque es un aprendizaje nuestro el poder unirnos sin ningún interés personal para poder trabajar en esta información que viene descendiendo, que sabiamente la jerarquía deposita una parte en cada lugar, porque es nuestra prueba como seres humanos y como difusores del proceso del plan, unirnos en el trabajo y manifestar la información hacia la humanidad como corresponde. Este ejemplo lo hemos vivido nosotros aquí. Ustedes han recibido parte de esa información en muchas ocasiones y ha abierto para todos nosotros una etapa nueva, una etapa que se consolida con los cambios que todos vamos a vivir, que están cimentados en esta instrucción que estamos recibiendo todos, porque todos estamos siendo partícipes de este proceso de cambio y que viene directamente de nuestros mayores, que hoy más que nunca nos están acompañando, nos están apoyando y nos están asistiendo, porque de una vez y para siempre hemos depuesto, hemos dejado de lado nuestras verdades personales y hemos unido lo que siempre debió estar unido y lo que Dios mediante va a recibir a más seres que tienen más información en otros lugares del planeta para que todos dispongamos de lo que necesitamos para tomar nuestras definiciones. ¿Cómo comienza a manifestarse esta información sobre la Antártida? Desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, se nos mencionó que parte de nuestra tarea iba a ser desembalsar esta información que tiene que ver con la Antártida y con la Lemuria. Y así comenzamos a trabajar. ¿Para qué y por qué las jerarquías nos manifiestan la necesidad de que nosotros recuperemos esa información tan antigua? Porque allí están las claves de nuestra supervivencia hoy. Nuestra supervivencia como raza y la supervivencia de nuestro planeta. Los lemurianos alcanzaron altos grados de desarrollo en algunos aspectos y es vital que nosotros podamos ir recuperando esos conocimientos, trayéndolos al hoy para poderlos poner en práctica, porque lo vamos a necesitar realmente. Y vamos a aprender de todas aquellas cosas que como humanidad en algún momento no se hicieron bien, para que no las volvamos a repetir. Mucha de la información que se ha recibido hasta hoy ha sido mal interpretada o tergiversada, porque nosotros los seres humanos tenemos algunas particularidades, que escuchamos lo que queremos escuchar e interpretamos de lo que nos dicen lo que nos parece mejor. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia se han recibido muchas informaciones que no necesariamente son precisas y estas instancias de este tiempo con las jerarquías buscan aclarar y ordenar esa información
para que sea clara y transparente para todos. Así es como nace este proceso de desembalse de información, basada en el amor al plan, en el amor a Dios y a esta humanidad, y en una unión sincera de trabajo que en este momento, por el momento, los miembros de Aurora y de Mirnayad en superficie estamos intentando llevar adelante. Bien, ¿cómo surge este continente tan blanco, tan helado y tan misterioso? ¿Desde cuándo los fenómenos climatológicos que se manifiestan en la región, desde cuándo se llevan adelante? ¿Por qué suceden esas cosas? Nosotros vimos hace un par de meses un excelente estudio que realizó Clemente sobre la Antártida, cómo se manifestaban las situaciones meteorológicas. ¿Por qué suceden esas cosas en ese lugar del planeta? ¿Qué guarda la Antártida bajo el hielo? ¿Qué debemos aprender de eso que se oculta allí? ¿Hasta cuándo va a estar oculto? Todas son interrogantes que vamos a intentar develar a lo largo de esta charla que vamos a tener. Bien, la primera información que nos dieron los mayores es que en la Antártida existe un gran cristal, un cristal que las jerarquías consideran como una joya preciosa para este planeta y para la humanidad. Es un cristal que físicamente sostiene al planeta. En este momento se manifiesta casi materialmente y es un cristal que mide más o menos unos 20 metros por 12 de altura. Es un cristal piramidal, blanco, y que está en el retiro de Cayona. ¿Se acuerdan que hemos hablado varias veces? Cayona es el nombre del retiro de la Antártida, un retiro intraterreno donde las jerarquías establecen sus bases de operaciones y el cristal se encuentra en una de las bases donde se encuentra también el retiro que se llama Cayona. Allí se encuentra este cristal, un cristal que fue organizado y construido por las 32 civilizaciones más evolucionadas de la galaxia. Nuestros hermanos mayores construyeron ese cristal. Cada uno aportó alguna cosa al cristal, algunos desde el punto de vista material y otros desde el punto de vista energético. La mitad del cristal proviene de la nebulosa de Orión, de nuestros hermanos los Oriones. Ellos imprimieron dentro del cristal una información que tiene que ver con las experiencias de la nave laboratorio y los inicios de la humanidad, eso que vamos a compartir, porque el cristal también es un archivo de datos, es un registro, como un gran disco duro que tiene el planeta que guarda mucha información. Otra parte del cristal fue implantada por nuestros hermanos los apunianos y en ella se resguarda una información militar que tiene que ver con el cosmos, que apunta su información al proceso de la redención, de la rebelión que ocurrió en el cosmos, con un proceso de disidencia muy importante, que será motivo de otro estudio. Y otra parte del cristal corresponde a una información que fue ingresada por las jerarquías que gobiernan este universo local. Jerarquías que representan a cada una de las 9 galaxias que comprenden este universo local, jerarquías de muy alta evolución que se conoce como los mentores siderales, que son los que organizan los procesos de evolución en los universos materiales como los nuestros. Esos seres depositaron allí la información sobre la reestructura de nuestro planeta, cómo va a ser nuestro planeta en la próxima etapa, con la próxima humanidad.
¿Cuáles son las intenciones básicas de que se haya construido este cristal? La primera intención es darle estabilidad al planeta. Es muy importante que nosotros sepamos que nosotros no sostenemos el planeta, sino a esta altura ya no tendríamos dónde poner los pies. En realidad es sostenido por la Confederación de Mundos Evolucionada de esta galaxia, en unión al Consejo de los 9 de Andrómeda, que son los mayores que rigen este universo local y que fueron los que diseñaron nuestro proyecto genético. Para que el Polo Sur pueda mantener su vibración y se pueda mantener relativamente estable, ellos construyeron este cristal que tiene un gemelo, un igual, en el Ártico, pero que es solamente energético y solamente cumple la función de ser la polaridad del cristal de la Antártida. No tiene ninguna otra función y tampoco guarda información. Y está desarrollado únicamente a nivel etérico. O sea que el cristal que sostiene verdaderamente nuestro planeta está en la Antártida. Cuando en la era mesozoica las capas tectónicas de nuestro planeta comenzaron a movilizarse, las jerarquías sintieron que era imprescindible construir este cristal para mantener cierta estabilidad. En esa época, la masa continental que nosotros conocemos como América del Sur, África, Australia y Antártida eran una sola masa continental. Luego de algunos eventos que vamos a analizar aquí, esas masas continentales se separaron y de no haber habido la intervención de las jerarquías, probablemente no estaríamos todos sentados aquí compartiendo esta charla. O sea que la realidad de la presencia de nuestros hermanos mayores es mucho más amplia de lo que cualquiera de nosotros puede llegar a imaginar. La segunda necesidad para crear el cristal era para que guardara toda la información que nosotros necesitábamos desarrollar. Una información crea dentro de un planeta y de una civilización una conciencia planetaria que tiene que estar disponible para que la civilización funcione y dé pasos evolutivos. Esa es la necesidad de guardar la información. Pensemos en nuestra computadora. Si nosotros no tuviéramos un disco duro que nos guardara información, de poco nos serviría la computadora, porque es en base a esa información que nosotros podemos realizar los trabajos que realizamos en ella. De la misma forma, ese cristal guarda toda la información que tiene que ver con nuestra verdadera historia y necesita estar disponible para que esa conciencia planetaria se sostenga y pueda seguir dando pasos en su evolución. Cada una de esas partes de ese cristal que fue aportado por las jerarquías es resguardado por una jerarquía que viene desde el origen, los Oriones, los Apunianos, los embajadores de los 9 de Andrómeda, vienen cada tanto hacia la Antártida, están un tiempo y hacen lo que nosotros conocemos como un monitoreo del cristal y lo que conocemos también como un mantenimiento del cristal. Entonces, las visitas de nuestros hermanos mayores de las jerarquías es permanente en el proceso de la Antártida, en las bases de la Antártida. Ese cristal en este momento tiene una función energética y una función de sostener esa información de la conciencia planetaria. Pero en el final de los tiempos, cuando se unan el real tiempo del universo con el tiempo alternativo y nosotros vivamos los procesos de purificación importantes, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, ese cristal va a sostener el planeta y va a transmutar el mayor movimiento del planeta y de toda la civilización. Y se va a materializar, se va a volver algo absolutamente físico.
Fíjense qué importante lo que guarda la Antártida, una de las cosas que guarda la Antártida, que de ello depende que nosotros podamos vivir estos procesos de transición con mayor estabilidad. Y depende también que nuestros hermanos mayores permanezcan siempre disponibles y dispuestos a mantener esas herramientas, tanto el cristal como otras herramientas como los discos solares, permanentemente en actividad para que nosotros podamos disponer de las mayores garantías para poder sobrellevar este proceso de transición. También los hermanos mayores esperan que ese cristal se comporte como una puerta dimensional que permita el acceso más fluido hacia el retiro de Cayona, hacia el ingreso de lo que fue la Lemuria. Y ellos nos han manifestado que en el futuro esa puerta dimensional va a ser vista por todos nosotros como una gran cúpula azul, como una gran campana azul de energía que todos en este mundo vamos a poder ver cuando sucedan algunas cosas que ahora vamos a compartir. Vamos a comenzar a compartir con ustedes cómo comienza este proceso de la Lemuria, cómo se inicia, cuáles fueron los acontecimientos que se desarrollaron para que, esa nueva raza pudiera emerger. Cuando nuestro planeta hace mucho, mucho tiempo estaba en pleno proceso de transformación en sus inicios, llegaron a nuestro planeta, como ya hemos visto en algunos estudios, lo que se conoce como naves laboratorio. Naves que venían desde la Confederación de Mundos Evolucionados de la Galaxia, que traían un diseño, un proyecto genético para poner en marcha, que tenía algunas funciones que cumplir desde el punto de vista universal, que teníamos que vivir una escuela donde aprendiéramos sobre el amor y sobre ese aprendizaje, a través de nuestra experiencia, que todo el resto del universo también pudiera aprender. Fueron 2 las naves laboratorio que llegaron a nuestro planeta y en esa masa continental, que en ese momento era una sola, descendieron y se asentaron en lo que hoy podríamos decir el sur de África. Y allí comenzaron a trabajar. Comenzaron, como ya hemos visto en otras oportunidades, con 25 parejas de proto-homínidos, 25 seres femeninos y 25 seres masculinos, a los cuales se les hicieron algunos procedimientos y comenzaron su proceso evolutivo, procedimientos que en otras instancias vamos a detallar. Como verán, hay mucha información y vamos a tratar de hacer una síntesis de toda ella. Y esas parejas, a los que nosotros denominamos Adanes y Evas, comenzaron su proceso de desarrollo dentro de las naves laboratorio. Como sabemos también, porque lo hemos compartido en algunos otros momentos, ese proyecto fue intervenido por la oposición, que siempre está atenta a tratar de que los seres no den pasos que tienen que ver con el amor, pero es parte de toda esta historia. Y también sabemos que parte de esas parejas, de esas duplas, consumieron de algunas sustancias que no debían consumir en la nave laboratorio, sustancias alucinógenas, por lo que se tomó la determinación de que 11 de esas parejas fueran excluidas del proyecto y fueran sacadas inicialmente de la nave laboratorio. Las otras 14 parejas permanecieron un tiempo más en la nave laboratorio, lo que nosotros podríamos comprender entre 5 y 8 generaciones. Tenemos que darnos cuenta que las coordenadas de tiempo en ese momento eran un poco diferentes a lo que hoy conocemos
como nuestro tiempo cronológico. Por lo tanto, vamos a tener que abrir nuestra mente a intentar que la información que vamos a recibir no guarde los mismos parámetros y los mismos esquemas que conocemos hoy. En ese proceso de la nave laboratorio, esas 14 parejas que quedaron recibiendo la instrucción de los mayores, formaron una pequeña comunidad que cuando salió del planeta para desarrollar su proceso evolutivo, contaba con más o menos unas 50 personas. Así que imaginémonos que una de las pautas que ya comenzamos a ver por este número de personas que se respetaba y era una pauta de acción desde el comienzo, era el control de la natalidad. No se tenía descendencia sin control, porque había una pauta precisa. Es así que esa pequeña comunidad sale luego al planeta a comenzar su ciclo evolutivo. Y recordemos también que hemos hablado que esa comunidad fue dirigida desde el inicio por el Adán de la pareja número 11, que como ya hemos compartido en otro momento, fue quien nosotros en su última encarnación en el planeta conocimos como Jesús de Nazaret, a quien conocemos hoy como Cristo Samana, que fue un Adán originario de este planeta y que desde el comienzo del proyecto mostró que el proyecto en realidad era posible. Fue uno de los mayores exponentes de este proyecto genético. Aquel grupo de seres que se mantuvo fiel a los procesos de la Confederación, que no transgredió las normas de la nave laboratorio, fue invitada por las jerarquías e instruida para comenzar un proceso de contacto. Desde la nave laboratorio ya se los había empezado a organizar para que pudieran desplegar algunas capacidades que tenían, que en realidad todos los seres humanos tenemos, solo que las tenemos dormidas, para poder establecer ese proceso de contacto y permitir que esa pequeña comunidad tuviera algunas pautas de trabajo. No buscaba que tuvieran mucha interferencia, simplemente algunas pautas de trabajo que pudieran desarrollar una civilización que pudiera dar expresión a ese proyecto genético que se había diseñado. Es entonces así que las jerarquías comienzan esa instrucción y comienzan los procesos de desembalse de información. Ellos le sugirieron a esa pequeña comunidad que se estableciera en un lugar específico del planeta, donde, si nosotros tenemos un poco de imaginación, en ese momento era el sur, tanto argentino como africano, que en ese momento era una sola masa continental, donde había una base extraterrestre dentro en los aspectos suprafísicos y que se les sugirió que asentaran esa comunidad sobre la base en la superficie para poderlos irradiar y para poder acompañar el proceso de contacto. Esa base es lo que hoy nosotros conocemos como el Centro Planetario de Iberá, que fue donde originariamente se asentó la primera comunidad de los lemurianos. Así fue como se eligió por parte de las jerarquías a ese Adán número 11 para instruirlo en el proceso del contacto, y como veremos a lo largo de toda la historia, Samana fue el contactado más grande de toda nuestra historia. Y una de las instrucciones primeras que recibieron a través de ese Adán fue el contacto verdadero con el Supremo, con el Creador. Instrucción, enseñanza que Samana desarrolló a lo largo de toda su historia y que encontró su punto culminante cuando fue Jesús y tenía ese contacto único con el Creador. Así es que se empezaron a organizar las primeras experiencias. Y a través de esas primeras experiencias,
las jerarquías organizaron lo que se conoce como un sendra. Un sendra es una puerta dimensional que se genera a través de un corte de tiempo y espacio que la energía lumínica que se desciende desde las naves crea sobre la superficie. Y ese sendra, esa puerta dimensional, permite vivir una serie de experiencias que pueden ser espirituales, mentales o físicas. Y pueden ser para una persona sola o para un grupo de personas. En ese momento lo que vivió ese Adán fue un sendra de teletransportación, significa que lo transportaron de un lugar del planeta hacia otro lugar del planeta, en una experiencia absolutamente física, para que él pudiera comprender el alcance del proceso que tenía por delante. Para esa experiencia, las jerarquías trasladaron a este Adán a lo que nosotros conocemos hoy como el desierto del Gobi en la Mongolia, en la China, donde desde ese momento, desde esos inicios de nuestra civilización, las jerarquías habían organizado una base extraterrestre que aún hoy cumple sus funciones, una base que permitía el ingreso de naves mayores y el traslado de jerarquías de alta evolución. Ellos indicaron al Adán número 11 dónde se tenía que establecer y le indicaron que el nombre de esa nueva civilización iba a ser Lemuria, que significa la nueva tierra. Bien, a través del proceso del contacto, las jerarquías le pautaron a esta nueva comunidad una serie de principios, a través de los cuales esa comunidad se tenía que regir. Vamos a intentar ubicarnos en el tiempo, ubicarnos en seres primitivos, recién iniciados en el proceso de la evolución, pero con algunas cualidades que hoy ya nosotros no tenemos. Seres de espíritu limpio, sin mucha información guardada de encarnaciones anteriores, casi vírgenes en la evolución y ávidos de aprender. Entonces, todas las pautas que fueron marcadas por las jerarquías fueron con la intención, desde el principio, poder organizar espiritualmente a nuestra raza. Fue así que se les dieron 7 principios. El primero, la unidad en el trabajo y en la espiritualidad. O sea que el concepto de unidad se estableció desde el principio. El segundo principio era la humildad hacia los reinos y sobre ellos. Los lemures tenían un contacto muy importante con todos los reinos de la naturaleza. Pertenecían al mismo hábitat, no había separación entre ellos. Por eso hablaba de la humildad sobre los reinos de la naturaleza, no sintiendo que porque eran seres con algún grado de inteligencia diferenciada, eran superiores. El tercer principio hablaba de la no competencia, muy importante. El cuarto principio, el amor a la vitalidad del templo físico y del resto de sus energías. El quinto principio, el equilibrio de todas las energías. El sexto, la alabanza al Creador. Y el séptimo, la compasión por los hermanos. Así que imaginémonos unidad, humildad, no competencia, amor al templo, equilibrio energético, alabanza al Creador y compasión. Realmente un gran proyecto de humanidad, ¿verdad? Una gran semente. Las jerarquías les sugirieron que se organizaran en 4 grupos.
y que esos 4 grupos se ubicaran en los 4 puntos cardinales. Y esto tenía varias funciones. Primero, las 4 comunidades podrían materializar cosas que necesitaran las demás, y así podrían asistirse y complementarse entre sí. Trabajarían en los 4 puntos cardinales, sosteniendo energéticamente y armonizando el proceso planetario, no estando todos en un lugar solo, sino en 4 puntos estratégicos, y podrían complementarse entre sí, uniéndose para procrear de una forma más organizada y más transparente también. No olvidemos que en ese tiempo todavía el planeta vivía sus propias transformaciones físicas, ¿verdad? La necesidad de mantenerlo organizado y armonizado a través de un equilibrio era fundamental. Por eso también la sugerencia de los 4 puntos cardinales. La cruz cósmica, la cruz de lados iguales, siempre ha sido la representante de alguna forma del planeta, porque de esa manera manifestaba la organización de la raza lemuriana desde sus orígenes, el equilibrio cósmico y planetario. ¿Cómo se organizaron inicialmente? ¿Cómo sugirieron las jerarquías que se organizaran? Cada comunidad tenía un líder que la primera vez lo sugirió la Confederación, que podía ver mejor los seres más aptos para poder impulsar a cada comunidad. Estos 4 miembros formaban un grupo de contacto con las jerarquías y recibían las pautas de trabajo que después desarrollaban en sus comunidades. Estos líderes tenían la tarea de formar a lo que se conoce como los instructores, que luego iban a ejecutar todas las resoluciones a nivel de la comunidad. O sea que tenían un miembro que canalizaba la información a través de la jerarquía e instructores que eran los que organizaban el proceso de la comunidad. Casi todos esos líderes y los instructores de esos tiempos, casi todos, hoy forman parte de las jerarquías intraterrenas. Y seres como Nicolás y como Andrés de Aurora, y como Antoak y Mishuk de Mir Nayad, fueron originariamente parte de esos líderes y de esos instructores de los orígenes de la Lemuria. En el proceso inicial, los primeros líderes, los primeros lemurianos, vivieron más o menos unos 250 años. O sea, tenían un proceso de vida completamente diferente al nuestro. Y en la época culminante de ese proceso inicial de la Lemuria, que llevó más o menos unos 2.500 años a 3.000, los seres llegaron a vivir hasta 700 años. Y en cada generación se sumaban más o menos unas 300 personas. O sea que, llegado un momento, hay un grupo de miles de personas que forman parte de ese proceso de la Lemuria. Ese proceso de la Lemuria, con estas pautas de trabajo, llegó un momento que desarrolló un importante grado de amor, muy importante. Y lentamente y naturalmente ingresaron a la 4ª dimensión de conciencia, a lo que nosotros conocemos como el real tiempo. Y se empezaron a dar cuenta de que estaban ingresando al real tiempo del universo. Es así como surge la necesidad de crear una herramienta que les proporcionara un acceso más directo hacia esa coordenada de tiempo, hacia el real tiempo del universo. Ellos tenían una alta condición espiritual, por lo que su contacto era muy fiel y accedían a otros planos de conciencia donde podían extraer información.
Y fue a través de esos procesos de contacto, de algunas visiones y algunas confirmaciones, que comprendieron que a través de la construcción de un disco de metal unido a un proceso de sonido, se podía abrir una gran puerta dimensional. Y es así que se organizan para construir lo que conocemos como el disco solar. Ellos ya sabían que habían alcanzado una situación diferente a la que inicialmente tenían y que estaban en un contacto más directo con las jerarquías universales. Y fue a través de la construcción de ese disco que comenzaron a tener mejores accesos al real tiempo del universo. Comenzaron a extraer del planeta algunas riquezas que tenía el planeta, algunos minerales como oro, cesio, cloruro y magnesio, y a través de la unión de algunos metales formaron lo que se denominó el disco solar, que era un gran disco que mediría más o menos unos 15 metros de radio, era un gran disco, que tenía un orificio en el centro, y ese disco ellos lo trabajaban a través del sonido, y la aleación de esos metales permitía que el disco guardara información, que se convirtiera en un verdadero banco de datos. Gran parte de esa información que los lemurianos comenzaron a manejar a través del contacto con esa gran puerta dimensional fue la información sobre la cura. Una de las mayores canalizaciones que hicieron los lemurianos fue la información sobre la cura. Inicialmente, ellos aprendieron el manejo de las energías cósmicas y de las energías planetarias. No utilizaban ni hierbas ni preparados, solamente trabajaban a través del manejo energético. Lo que sí utilizaban era el contacto con las energías de los elementos de la naturaleza, como nosotros conocemos, el metal, el aire, el agua, la tierra y el fuego. No se contactaban, no manejaban en sí el elemento desde el punto de vista material, sino que se contactaban con la energía de ese elemento a través de la contemplación. Eso significa que los curadores lemurianos eran sacerdotes contemplativos, y era a través de esa práctica de la contemplación que ellos podían acceder a canalizar la energía de cada elemento y así poder trabajar con aquellos seres que necesitaban en ese momento de cura. ¿Cómo trabajaban con el metal, por ejemplo? Ellos utilizaban una placa de metal, acostaban al paciente sobre una placa de plata, porque la energía plata era un elemento que realizaba un intercambio en grandes masas de moléculas y podía llegar a programar y desprogramar cualquier órgano, cualquier parte del cuerpo. Entonces ellos utilizaban muchísimo el proceso de la energía plata. Otra de las cosas que hacían y que habían recibido esa información de la Confederación era colocar sobre el paciente, sobre el entrecejo, sobre el cardíaco y el centro sexual, una gota de sangre del paciente. Ellos consideraban que la sangre era un transmisor de reconversión celular. Y era una forma también de que el paciente sintiera físicamente el proceso de la cura, sintiera que había algo físico que se involucraba con su proceso de cura. Significaba la sangre también el intercambio de estar en un estado antes de ingresar al proceso de cura
y salir en otro estado después del proceso de cura. Esa sangre era absorbida por la piel durante el proceso de cura y con esa absorción se absorbía también toda la información que la energía había depositado en esas 3 gotas de sangre. En esas camas de plata, ellos colocaban en el borde magnesio en pequeñas cantidades porque ese magnesio lo que provocaba era una limpieza del cuerpo etérico. Y también usaban lo que nosotros conocemos como el azufre, que también purificaba el pensamiento. Luego utilizaban el agua como elemento para la hidratación y purificación del cuerpo emocional. Vieron que nosotros el agua la utilizamos mucho para purificación, pero básicamente los lemurianos la utilizaban para la purificación del cuerpo emocional. A través de la utilización del agua, ellos consideraban que el agua resguardaba aquellos aspectos emocionales que eran positivos y limpiaba aquellos residuos astrales que no eran positivos para el ser. Y también bebían el agua que ellos irradiaban con símbolos que han llegado hasta nosotros en esta época, que impregnaban esa agua con cierta información y que provocaba la reprogramación de todas las moléculas de todos los cuerpos. Luego utilizaban la tierra como elemento de electrificación e irradiación del cuerpo mental y del alma. Ellos consideraban que la tierra desintoxicaba el cuerpo mental, por eso tantas tareas en el área externa para nosotros, qué útil, ¿no? Y que el trabajo con la tierra, con la energía de la tierra, desobstruía las neuronas. Hay un residuo energético que se deposita en las neuronas, que se convierte luego en un elemento químico muy perjudicial y que trae muchas enfermedades a esta humanidad. Y ellos simplemente lo resolvían cuando el curador tomaba contacto con la energía y la información de la tierra y la trasladaba al paciente, y eso desintoxicaba todo el proceso neuronal. En cuanto al proceso del alma, colaboraba en el paso evolutivo. La energía de la tierra podía colaborar en dejar una etapa y poder comenzar otra en el proceso de la evolución. Por eso hay tantas terapias que indican que nosotros trabajemos con la tierra, porque hay como un conocimiento guardado y oculto de que sabemos que la tierra nos limpia, nos desintoxica. El fuego, para el lemur, era un símbolo de espiritualidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado frente al fuego a contemplar el fuego? El lemur utilizaba mucho esta técnica porque consideraba que el fuego, la llama del fuego, eran sus procesos interiores. Y a medida que la llama se manifestaba también sus estados internos. Y a medida que la llama se modificaba en color, él sentía que sus procesos interiores también se iban modificando. Como veremos, el contacto con la esencia de los elementos era algo que el lemur manejaba con mucha fluidez. Nosotros hemos encontrado muchas cosas cuando contemplamos el fuego. Hemos encontrado paz, serenidad, un espacio para pensar y reflexionar interiormente, y es una información tan antigua como el planeta. El lemur también organizaba el prender su propio fuego, y a medida que iba construyendo su fuego, sentía que estaba construyendo su proceso interior. Otra de las situaciones que trabajaba el lemur a través del fuego
era lo que en ese momento se podía manifestar como las energías capitales, algún tipo de disociación que pudiera surgir cuando estaban un poco perturbados por alguna cosa, se ponían a contemplar el fuego y así se podían organizar. Con respecto al aire, el aire les servía para desintoxicar el pensamiento y ellos utilizaban el aire para trabajar sus aspectos esenciales. ¿Cómo funcionaba? Ellos trabajaban con la respiración. Y en ese espacio que existe entre inspirar y expirar, ellos utilizaban ese espacio de tiempo para extraer del aire la información y trabajar sus planos esenciales. Mucho más aquí, en la historia, los chinos son los que han canalizado algunos aspectos con respecto a la respiración más importante. Ellos trabajan la inspiración, sostener la respiración y expirar. Y en ese momento en que sostienen la respiración, trabajan interiormente. Y es una técnica que transforma muchísimo nuestros procesos interiores. Y si no, hagamos la experiencia como siempre invitamos a que experimentemos. Si nosotros respiráramos lenta y profundamente durante 15 o 20 minutos por día, a una misma frecuencia, con un mismo paso, en 3 o 4 meses no nos reconoceríamos, pero no tenemos esa paciencia. Aquel que lo quiera experimentar, dentro de 3 meses nos cuenta. Los lemures también trabajaban con los cristales y tenían cuarzos de muchos tamaños. Ustedes saben que los cuarzos son elementos que guardan gran cantidad de información y a través del tiempo son el banco de datos más fiel porque perdura en el tiempo. Son muy estables. Los lemurianos trabajaban mucho con los cristales. Tenían camas de cristal donde los pacientes se acostaban, eran rodeados por diferentes cristales de diferentes tipos y de diferentes colores, y el lemur entraba en contemplación y a través de esa contemplación entraba en contacto con la esencia de la energía del cristal y a través de ese contacto con la esencia transmitía al paciente aquella energía que necesitaba para hacer sus cambios estructurales. Así que imagínense qué grado perfecto de trabajo habían alcanzado en ese tiempo. ¿Cuáles eran los principios fundamentales para la cura en ese tiempo? ¿Cuál era la esencia de esas terapias? Era la fe del paciente. Miren qué increíble, ¿no? La fe del paciente. Se trabajaba mucho también en el sueño del paciente, porque el paciente cuando se acostaba en las camillas o en las hamacas, era tan vital el proceso de fe que él se despreocupaba por completo de su proceso personal y confiaba totalmente en lo que se iba a hacer. Por eso entraba en un sueño profundo y a través de ese sueño también el proceso de la cura se podía desarrollar con mucha más fluidez. Lo más importante es que esta técnica y esta terapia activaba y desarrollaba mucho los procesos telepáticos de los curadores. No solo el proceso de la contemplación, sino la habilidad para el proceso telepático. ¿Vieron con qué facilidad algunas cosas vitales pueden estar disponibles para nosotros? Solo tenemos que entrenarnos y desvincularnos de algunas cosas porque todo es posible. Nos falta muchísimo por aprender, pero todo es posible. Algunas de estas técnicas energéticas son las que trae hoy Aurora
como centro de cura cósmica y planetaria. Ustedes saben que nosotros esencialmente trabajamos con las energías y son instrucciones que también hemos recibido de los mayores. Y por eso viene esta información ahora, porque necesitamos recuperar esos procedimientos, porque un día solo vamos a tener las manos, nuestro corazón y nuestro poder creador para poder trabajar con la humanidad.